A saludar a nuestro invitado para que nos haga este análisis, Enzo Helguera, especialista en temas electorales, analista político. Enzo, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarte aquí a la orden para las consultas que tengas desde tu estudio. Muchísimas gracias, Enzo. Enzo, ya hay cuenta regresiva. El 12 de julio se cierra toda posibilidad de aquella persona, cualquier ciudadano quiera participar de las elecciones, debe inscribirse en un partido. Y este proceso de inscripción se cierra el 12 de julio. Claro, mira, en realidad y para ser completamente honestos, este vencimiento, digamos, del 12 de julio está relacionado únicamente a aquellas candidaturas que van a la elección Ujú. general, a la elección nacional. Estamos hablando que abarca el ámbito del presidente de la República y las elecciones al Congreso de la República, en donde van a haber además elecciones de dos cámaras, de senadores y de diputados. Ujú. Entonces, para estas elecciones y evidentemente en la presidencia también estamos hablando de la fórmula vicepresidencial, primer vicepresidente, segundo vicepresidente. Entonces, para estos puestos de elección nacional es que se cierra el límite de estar afiliados en un partido político con la finalidad de ser candidatos, Ujú, ¿correcto? Entonces, ujú. esto se cierra el 12 de julio, como bien mencionas. Efectivamente. Ahora, esto también de alguna manera ha cambiado o se ha acelerado con la anulación de los movimientos regionales por parte del Congreso. Entonces, se quedaron en el aire y están viendo a dónde vamos. Sí, claro. De hecho, la gran mayoría está ya buscando partidos políticos o en conversaciones y en otros casos incluso ya están cerrando filas para afiliarse a estos partidos políticos y no dejar esta elección de último momento. Ujú. Ahora, la pregunta también ahí es, y yo hacía este símil, a ver, no sé si lo compartes o tal vez tengas algún otro mejor ejemplo. Yo decía que ahora, como están recibiendo ya a los futuros afiliados, entonces es como que en un primer momento tienes que ver, que jalar a los mejorcitos, ¿no? Que jalar a los mejorcitos para tu partido, para que con estos puedas tener ya una vitrina para presentar, ¿no? Rostros buenos con miras a las elecciones. Pero este es el primer estadio de poder jalar a lo mejor que puedas, ¿no? A tu partido. Yo decía el símil, el hecho de que, por ejemplo, no sé, nos vamos a un campeonato de fulbito, no sé, entonces, o está empezando pues el descentralizado, un campeonato, en fin. Entonces, tienes que jalar a los mejores jugadores para reforzarte. Pero si jalas a los que no están, los que no son tan buenos, entonces, ¿cómo interpretar esto, Enzo? Bueno, definitivamente lo idóneo es jalar a tus filas a quienes gozan de una mayor popularidad en sus respectivas jurisdicciones, ¿correcto? Es cierto que la reelección y es cierto también que el estar digamos, en el poder de turno te da mejores posibilidades, pero no es en todos los casos, porque hay muchos casos en donde no se va a llevar una reelección precisamente por el fracaso de la autoridad en su gestión, ¿correcto? Entonces, ese es un análisis, digamos, en relación a la Ujú. elección de candidatos. Hay otro análisis que indica que no importa a quienes se jalen porque tienen de todos modos un colchón electoral, digamos, puede ser un 15, 20%, Ujú. 25%, que de hecho a un gobernador regional no le serviría para ganar en primera vuelta, pasaría a segunda vuelta con unos índices similares, pero este colchón que tienen sí les sirve para la elección nacional. Entonces, hay dos formas de ver este cálculo político. Por supuesto que alguno de ellos, o con personas o con personajes, digamos, que estén justo en el ojo de la tormenta, pueden ser
muy impopulares a nivel nacional, pero habría que ver si en sus regiones su popularidad les es suficiente como para asegurar una reelección. Ujú. Ahora, entra en el análisis que me estás haciendo, si bien es cierto, como dices, tienen este colchón electoral, o sea, tienen un porcentaje de votos, de voto duro, puede decir que va a sumarle a la nacional, pero también Ujú. puede entrar en el análisis, ¿tienen recursos públicos también por ser autoridades? ¿También suma eso? Sí, bueno, de hecho, hay dos clases de autoridades, ¿no? Hay autoridades que tienen recursos propios antes de haber llegado al gobierno, ¿correcto? De hecho, las campañas a los gobiernos regionales normalmente son candidatos que han tenido que invertir una cuantiosa Ujú. cantidad de dinero, porque esas campañas no son económicas, no son baratas, de hecho son las más caras que se pueden realizar precisamente porque un gobierno regional abarca una gran cantidad de provincias y mucha cantidad de distritos. Lo correcto sí es que las instituciones electorales además se aseguren de que no se va a emplear dinero público de los gobiernos regionales, de los alcaldes provinciales, de los alcaldes distritales para la campaña. Y eso se hace mediante una correcta supervisión de los fondos públicos. De hecho, la norma incluso ajusta la publicidad estatal en Ujú. el último periodo de gobierno. Pero al margen de esto, sí es una exposición para quienes están en el poder en la actualidad que estén haciendo obras, actividades constantes, ¿no? En favor de la población, y esto también es una manera ventajosa, digamos, de cierto modo, para las autoridades que sin decir que van a la reelección, obviamente aprovechan el tema que les permite el ejercicio del poder para su marketing personal, para su marketing político. Claro. Entonces, va por ahí, evidentemente, que no necesariamente tienen o pueden intentar utilizar recursos del Estado para su campaña, por supuesto si es una tentación y en muchos casos sí ocurre, Ujú. ¿correcto? Pero en el hipotético caso de que no empleen recursos para su campaña, sí les ayuden a estar en gobierno porque es una ventaja o positiva o negativa. Positiva si son exitosos y negativa si no hicieron nada por su población o gozan de una gran impopularidad. Efectivamente, la campaña proselitista, ¿no? Que existe también, ¿no? Todo esto durante el proceso electoral. Ahora, Enzo, también es preocupante que en estas movidas que existen estén llegando los partidos personas que están siendo cuestionadas, que están siendo denunciadas, que están siendo investigadas por la Procuraduría, por el Ministerio Público, incluso algunas están siendo investigadas por el Poder Judicial. Entonces, Uh la -huh. pregunta es, ¿qué filtro tienen los partidos? ¿Qué filtro tienen los partidos para poder evitar, ¿no? Evitar estas juntas no tan sanas. Bueno, mira, el asunto también va por las reglas del juego. Las reglas electorales o el Parlamento se ha ocupado Ujú. de que las personas con antecedentes puedan postular sin ningún problema. Sí. Que todas aquellas personas que hayan cometido algún tipo de delito y hayan cumplido su pena, ¿correcto? Puedan postular sin ningún inconveniente y sin importar cuál fuera el delito, Sí. culposo, Ajá. doloso o qué tan grave sea el delito. Es decir, y para ponerlo en blanco y negro, puede alguien condenado por terrorismo, habiendo cumplido su sentencia, postular sin ningún problema, ¿correcto? Sí. Entonces, en el fondo, el Parlamento se ha ocupado de que este tipo de normas, este tipo de leyes que debió ser un gran filtro para evitar que aquellas personas con dudas serias de su comportamiento puedan volver a postular en una elección, ¿correcto? Esto puede ser una discusión filosófica y del derecho, porque por un lado está quienes dicen
desde el punto de vista legal, que cuando una persona cumple su pena, debe reinsertarse en la sociedad. Y por otro lado, está la corriente que por lo general termina siendo mayoritaria en muchos casos, pero no en todos, ¿correcto? No en todos, y el punto de vista ahí es que debería ser la persona más proba o la mejor persona y la que no tenga antecedentes con sentencias de delitos que sean graves, ¿no? Y que estos pues puedan manchar o ser un mal precedente para la administración de toda una ciudad, de todo un gobierno regional, o por qué no decirlo, de todo un país. Antes, la gente hablaba un poco más de quién era el candidato más correcto, ¿correcto? Sí. Más Honesto, decente, más ¿no? O sea, honesto. aquel que no Sí. tenía ningún, ningún problema en toda su vida, ¿no? Por lo general los candidatos que a veces podían tener algún problema trataban de ocultarlos, ¿no? Pero era una competencia de quién era el mejor candidato y parte de ello es que su trayectoria no haya sido manchada. En la actualidad ese paradigma ha cambiado. En la actualidad ya no ven muchos electores qué antecedentes o qué acusaciones tienen sus candidatos, porque lo contrario, No los eligieron. nos quedamos sin una gran mayoría de candidatos que postulen, porque ahora la gran mayoría tiene antecedentes, Terrible, tiene denuncias o tienen alguna condena por algún delito, terrible, ¿no? terrible. Esa es la actual realidad, lamentablemente. Sí, efectivamente, Enzo, amigos televidentes, pero hay que aprender la lección. O sea, no es el hecho de tener a un candidato que está siendo denunciado o acosado, porque dicen siempre, y yo reitero esto, es inocente mientras no tenga una sentencia, mientras el Poder Judicial no lo declare culpable, ojo, en última instancia, hasta que llegue la Suprema, allí recién es culpable. Antes, no, así que puede participar como candidato, o al menos estar afiliado a un partido, ¿no? Entonces, pero en política también hay esta frase, no hay que solo serlo, sino parecerlo. Y ya nosotros hemos sufrido esta situación, y Alianza para el Progreso tiene varias autoridades, o que han sido en su momento autoridades, congresistas, gobernadores, alcaldes, que han ingresado al cargo, siendo congresistas, alcaldes, gobernadores, denunciados, y al final terminaban siendo sentenciados cuando estaban en el cargo y terminaban en una prisión. Edwin Donaire, ¿se acuerdan del congresista de APP, el militar que corría y hacía su espectáculo y su show? Bueno, él estuvo en APP, fue congresista de APP, ingresó a APP siendo denunciado, al final siendo congresista terminó en la cárcel, también siendo sentenciado a 5 años de prenda efectiva por peculado, o sea, robo al Estado del famoso gasolinazo. Benicio Ríos, también de APP, ingresó siendo denunciado y terminó con 7 años de prisión efectiva por colusión agravada cuando era alcalde de Urubamba. Trujillo también sufrió de eso porque presentó a un candidato, como el señor Daniel Marcelo, que tenía una denuncia y en pleno ejercicio de la gestión como alcalde de Trujillo fue sentenciado, tuvieron que cambiarlo, pusieron a otro, peor que el anterior, y somos nosotros finalmente, con todo esto, llamando a este tipo de gente, somos nosotros, Enzo, amigos televidentes, los afectados y los perjudicados, Enzo, pero eso ahí tenemos que entenderlo los ciudadanos, Enzo. Bueno, sí, de hecho, en realidad la ciudadanía es la que en el momento de elecciones tiene tiene el poder supremo, el poder superior de todos en su conjunto por mayoría simple o por algún tipo de mayoría calificada, darle la elección al candidato o al político que creen que va a ser el mejor gobernante, el mejor alcalde o el presidente de la República. Entonces, en ese contexto, sí es importante que haya un llamado a la ciudadanía para que haga una reflexión interna respecto de cuál es el mejor candidato. Y en esa evaluación hay diferentes cosas. Uno de ellos, quién es el más idóneo, ¿no? Por su trayectoria de vida. Pero hay otro que muchas veces la gente le da más peso, que es si en efecto tiene experiencia para gobernar o va a elegir un candidato nuevo.
por lo general la gran mayoría de electores se hace esta pregunta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un político que pueda tener algún tipo de antecedentes, la pregunta que se hace la población, además evidentemente de atribuirle la experiencia, es si en realidad cumplió en su momento con las obras o con sus promesas electorales, ¿no? Es por eso que no solamente en los lugares que mencionas, sino también en Lima, en el Callao y en verdad casi a nivel nacional, muchas ex autoridades que han estado en prisión han vuelto a postular y en algunos casos han sido incluso elegidos, ¿no? Entonces, Algo está pasando. esta reflexión a veces también nos lleva porque hay una pobreza de candidatos y una ausencia de liderazgos, ¿no? Por ejemplo, en los gobiernos regionales se termina votando por la persona que más conocen, porque muchas veces el resto de competidores se meten a una competencia sin, por ejemplo, tener recursos, sin, por ejemplo, tener aliados estratégicos que les permitan hacer un recorrido por cada una de las provincias. Entonces, la población que hace vota, y esto ocurre Más muchas veces conocido, en la región, por el candidato que más recorridos hizo. efectivamente. Eso implica Más que ese inversión. candidato tenga logística, ¿no? Tenga recursos económicos para poder hacer este gran Mostrarse más. recorrido, esta gran inversión de campaña electoral. Entonces, básicamente la gente o la población dice, este candidato, este exalcalde, este exgobierno regional, ¿hizo obras o no? ¿Cumplió sus palabras o no? Y muchos de ellos que no cumplieron sus palabras incluso le piden perdón a la población y les piden una nueva oportunidad, ¿no? A lo Alan García en su momento. Entonces, allí viene el asunto de que si la población le da una nueva oportunidad al gobernante o no. Pero cuando hay ausencia de liderazgo dentro del resto de candidatos, evidentemente no tienen a dónde más mirar y terminan votando por aquel que conocen, ¿no? Claro. Entonces, hay diferentes ángulos de ver también la ausencia de liderazgo que afecta a las elecciones. Efectivamente, Enzo. Bueno, hasta el Huayqui, hasta Wilfredo Ascorima, ahorita ya se afilió a PP, por ejemplo, así que tal vez ahí lo tendremos como candidato al Senado, al diputado, ¿no? O tal vez en la plancha presidencial. Finalmente ha sido el Huayqui, ¿no? Ha sido el otro soporte de Dina Boluarte, ¿no? Dina Boluarte ha tenido dos soportes, César Acuña y el Huayqui Ascorima, ¿no? Ya después Fuerza Popular han visto, pero en fin, Enzo. En todo caso, veremos qué pasa hasta el 12 y qué otros jales tienen los partidos. Pero hay rostros nuevos también, ¿ah? Hay rostros nuevos que se inscriben, ¿no? Carlos Añaños, el señor el rector de la UNI, en fin, o sea, hay rostros nuevos que también pueden sumar y enriquecer finalmente, pues, todo este proceso electoral. Enzo, como siempre, muchísimas gracias.